Has demostrado como efectivamente hay errores o mentiras, más que errores, mentiras históricas. ¿Has investigado el origen de esas mentiras? ¿Por qué esas mentiras se han hecho tan generalizadas? Por ejemplo, hay una anécdota muy conocida de que la Inquisición condenó a Galileo y Galileo entonces le obligaron a declarar que la Tierra no se movía, ¿no? Y que Galileo se estaba yendo y como que a regañadientes y bajito dijo que por si mueve, ¿no? O sea, pero se mueve, ¿no? O sea, como que hasta el último así se puso en lo suyo, ¿no? Y muchos profesores de universidad incluso te van a contar esa anécdota como verídica. Ya no es verídica. La inventó un periodista alrededor de 100 o más años después de los eventos históricos, pero es una anécdota muy conocida. Hay muchísima propaganda en contra de la iglesia. Pocas instituciones en el mundo hay tan atacadas como la Iglesia Católica. O sea, digamos que a la Iglesia Católica le cae de todo y hay muchos intereses en atacar a la Iglesia Católica, ¿no? Intereses ideológicos, intereses religiosos, intereses económicos, intereses políticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes, cuando hablan del cristianismo de Occidente, nos ven a todos los cristianos como un solo bloque y dicen que el que es la cabeza de todos esos cristianos es el Papa y que el Papa está aliado con el presidente de los Estados Unidos y que ellos forman como una especie de eje del mal, ¿no? O sea, tienen este tipo de visión y entonces cuando atacan al cristianismo, a quien atacan en concreto es la Iglesia Católica, Vaticano, etcétera, ¿no? Eso para el caso del Islam. Luego, dentro de las mismas sociedades occidentales, cuando se hacen protestas contra el cristianismo o creencias o ideologías cristianas, por ejemplo, en este tema del aborto, hace poco ha habido la marcha por la vida. Ahora, los manifestantes o los activistas pro aborto, es normal que vayan, el que sea evangélico me perdone, pero estos son los hechos. Es normal que vayan a pararse a iglesias evangélicas y hacer actos obscenos o tirarles piedras o cosas así. Puede darse, no digo que no se dé que en alguna tal o cual iglesia evangélica haya pasado, pero quien sistemáticamente más recibe que vienen manifestantes a tirar cosas, a insultar y todo eso es, o sea, la Iglesia Católica, sobre todo se van a la catedral y cosas así, o sea, digamos que en gran parte somos los que recibimos más golpes, ¿no? Ahora, el origen histórico de estas mentiras. El origen histórico tiene que ver más que nada con el iluminismo del siglo XVIII. En el siglo XVIII vino una ideología en Europa llamada racionalismo, que propugnaron los filósofos franceses del siglo de las luces. ¿Y saben por qué le llamaban el siglo de las luces? Ellos mismos inventaron ese nombre, para decir que ellos gracias a la razón iluminaban el mundo, que ese era el siglo de las luces, y que todo lo anterior era sombras, y que toda la Edad Media era una época oscura y todo eso. Entonces, se vendió mucha propaganda de que todo lo que había hecho la iglesia, toda la influencia de la iglesia era pura oscuridad, ¿no? Ahí se nos olvida, por supuesto, de que la Iglesia Católica fundó los primeros hospitales, las universidades, orfanatos, que fue la que conservó un montón de libros que los bárbaros hubieran saqueado de otro modo luego de la caída de Roma, que fue la que reconstruyó económicamente la Edad Media luego también de la caída de Roma, que se trabajaron las tierras, que puso un montón de derechos también. Por ejemplo, un siervo feudal tenía muchísimo más derechos que un esclavo en la época de Roma. Eso también fue una influencia de la iglesia, ¿no? Luego, la mujer era vista básicamente como un objeto, como una especie de propiedad, ¿no? En la Edad Media se tenía una visión, digamos, más elevada de la mujer. No te digo que va a cubrir todas las expectativas de las feministas que protestan en el siglo XX, pero digamos que en la Edad Media hubo un muy significativo avance en la situación y visión social de la mujer respecto de lo que había en la Edad Antigua, ¿no? Y también precursores de los derechos humanos y todo eso, o sea, de eso no se habla, ¿no? Tampoco se habla de las catedrales góticas, y de la literatura, y de los avances en filosofía y teología. O sea, hay muchas cosas muy ricas en la Edad Media, pero dicen, no, la época oscura y nosotros somos el siglo de las luces, ¿no? Entonces, en ese contexto, estos filósofos comenzaron a reescribir la historia. Eso fue clave. Y si ustedes revisan su libro de colegio corte secundaria, les contarán que en el siglo de las luces se dio un proyecto de escribir una gran enciclopedia con Diderot y de D'Alembert, que eran dos pensadores racionalistas franceses. Y el enfoque de esta enciclopedia para contar la historia de la humanidad era dejar mal parada a la iglesia. Cualquier aspecto oscuro de la iglesia enfatizarlo mucho y los aspectos buenos ocultarlo, y lo que se iba a alabar era la ciencia y la razón y la modernidad. Quiero contarles un pequeño dato histórico. Cuando se les habla de intolerancia, la institución que viene a la mente es la Inquisición, ¿correcto? Acá, o sea, hablan de intolerancia, para poner ejemplos de intolerancia, la Inquisición.
La Inquisición española, que sería como la más sanguinaria de todas las inquisiciones, duró como más o menos 5 siglos o más. ¿Saben cuántos ejecutados tuvo? Ciertos profesores en universidades, o sea, catedráticos que deberían informarse, están a decir que la Inquisición mató miles o millones, cientos de miles o millones de personas. La Inquisición española, que fue la más dura, durante sus 5 siglos de existencia, habrán sido entre 2000 a 2500. Estos datos los pueden verificar en fuentes no católicas. Ya. Y estamos hablando de 5 siglos, en una época y sociedades donde la pena de muerte era algo común. O sea, no es que la Inquisición estuviera haciendo algo que no sucedía en las demás sociedades, era algo común, y divide 2000 entre 500 años, ¿no? ¿Cuántos ejecutados por año sería? 4 ejecutados por año más o menos en promedio. Compara eso con las sociedades actuales, como por ejemplo Estados Unidos, en los estados que tienen pena de muerte. Por ejemplo, ¿no? Ahora, pero ese no es el contraste que yo quiero poner. Yo quiero poner el contraste siguiente. Cuando hablamos de tolerancia, de libertad de expresión, libertad de discurso, libertad de pensamiento, ¿cuál es la institución histórica que viene en la mente del momento histórico? La Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se guillotinaron alrededor de 6.000 personas para preservar ese nuevo orden que ellos habían instaurado. Y la Revolución Francesa, este guillotinamiento de 2.000 personas fue en un periodo como de una década. Es decir, la Revolución Francesa, que predicaba la tolerancia, en una década mató muchísima más gente y por razones mucho más arbitrarias. No le seguían juicios tan detallados como la Inquisición, que tenía más procedimiento y todo eso. Mató más gente en 10 años que lo que la Inquisición española hizo en alrededor de 5 siglos. Pero nos venden la propaganda de que, no, la iglesia son los intolerantes, y la Revolución Francesa, nos trajo la tolerancia y todo eso. Bueno, la historia es muy distinta si nos ponemos a investigar. Entonces, mucha propaganda negativa sobre esto de la iglesia, el caso Galileo vino de ahí. Y otros periodistas que crearon historias falsas. Y la última fuente de la propaganda sobre el caso Galileo es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht es un literato marxista, ¿no? Que siempre lo sacan diciendo frases muy bonitas en los memes de Facebook, ¿no? O tú escribes cualquier frase y pones Bertolt Brecht abajo y ya suena sabio, ¿no? Bueno, Bertolt Brecht escribió una novela que se trataba sobre Galileo, y en la novela ponía a los cardenales como esencialmente estúpidos y cerrados, y a Galileo como un hombre especialmente sensible y elevado. Ahora, no es materia de mi conferencia ponerme a difamar o hablar cosas cochambrosas sin difamar incluso la vida de Galileo. Simplemente les voy a invitar a que investiguen cómo era la vida personal de Galileo. O sea, tampoco era un angelito. Ya les he citado al menos cosas de sus escritos en este debate. O sea, él llamaba abiertamente imbéciles o gente que no merecen ser llamados hombres a los que discrepaban de su idea. Y también mostré que en base a los conocimientos científicos de la época de Galileo, él no había dado pruebas suficientes y la otra hipótesis todavía era más fuerte en términos científicos. De ahí que Thomas Kuhn, que no es ningún ferviente católico, reconozca que San Roberto Bellarmino, al menos en esa época, en el contexto de esa época, manejaba mejor el contexto del método científico que Galileo. Entonces, la novela de Bertolt Brecht, donde se sazona mucho la historia de Galileo, también es otra gran fuente de propaganda. Y bueno, hay una fuente adicional de propaganda, la de toda la gente que se cree lo que dicen estas 3 fuentes en conjunto y simplemente lo repite como papagayos. Y muchas veces pueden ser profesores de sociología o historia que tienen doctorados, ¿no? Y uno les cree. Bien, no es verdad. Sí. A mí me gustaría que distinguiera exactamente quién era la Inquisición española. Los siglos no era una institución eclesiástica, era una institución política. Habría que aclarar esto. Perfecto, muy bien. No dije algo contrario, pero también es cierto que no explicité ese asunto y es buena ocasión para explicitarlo. Lo que hacía la Iglesia en la Inquisición era la labor de juzgar, es decir, de analizar el contenido de los casos, y lo que terminaba era si alguien era culpable o inocente. Simplemente eso, porque la materia de la Inquisición era lo de la fe y determinar herejías y cosas así. Y en esos tiempos, como eran sociedades mayoritariamente católicas y muy enraizadas en lo religioso, para la misma estabilidad social, o sea, requerían eso, y el mismo poder civil apoyaba este asunto. Eran otras épocas históricas. De todas maneras, la Inquisición no es materia de mi conferencia, podría dar otra conferencia integral sobre la Inquisición. Pero lo que sí podemos dejar en claro es que el aspecto de ejecución, por ejemplo, de determinar las penas, era materia civil. O sea, no era que la iglesia dijera, te condenamos a que te mueras y que te quemen, y ya, no, la iglesia lo que establecía era la culpabilidad o no. Las penas eran establecidas y ejecutadas
por el poder civil, o sea, el poder secular, no eclesiástico. Claro que te van a andar vendiendo la idea de que había muchos monjes que se divertían sacrificando gente y todo eso, ¿no? Y que su diversión de la semana pues era matar gente, ¿no? Incluso su diversión de la semana, como si se hubiera matado a alguien cada semana, en cada país donde hubiera una inquisición. Nada que ver. No, esto era ejecutado por la instancia civil. Otra cosa muy interesante es esta. En Inglaterra que era mayoritariamente protestante en la Edad Moderna, en la época de Isabel I y todo eso, los juicios eran muy duros. Esto lo decía una catedrática española de historia. Ella explicaba que allá en Inglaterra, en los juicios, el verdugo te agarraba y te podía llevar a su casa a hacerte lo que le diera la gana, ¿no? En cambio, con la Inquisición española sí había muchos procedimientos de derecho que había que cumplir un montón de pasos. O sea, no era un asunto tan sencillo como, ya me caes mal, te sentencio y que te maten. No, o sea, esa es una simplificación histórica. Ojo, y quiero también claro eso, no estoy diciendo que todo lo que haya hecho la Inquisición está bien, no estoy diciendo eso. Por otra parte, no tiene tampoco por qué afectar a la fe católica, porque no, al menos dentro del catolicismo, lo que se plantea como inerrante o indefectible sería la definición doctrinaria sobre materia de fe y moral. No hay ningún dogma que diga que todos se van a portar bien, o que nunca van a cometer errores históricos, o errores en materia política, o económica, o militar, etc. Ahí, como seres humanos, somos falibles. Es más, lean sobre la iglesia que aparecía en el Nuevo Testamento, lean las cosas que decía Pablo a la comunidad de Gálatas, a los Corintios, y no eran angelitos, no eran angelitos. Pablo dijo cosas muy duras sobre lo de la comunidad de Corinto. Lean de nuevo la carta de Pablo a los Corintios. ¿Acaso eran de puros angelitos que todos se portaban bien? Pero yo en ningún momento veo que Pablo haya escrito, ya como ustedes se portan mal, entonces yo me cambio de iglesia y creo mi propia iglesia, pues. No, lo que hacía Pablo era reconocer que en la iglesia donde estaba había también dentro gente que no necesariamente van a ser angelitos y luchaba dentro de eso, no es que se creaba su propia iglesia, ¿no? Pero bueno, sí hay ese aspecto, ¿no? También hubo una Inquisición protestante, pero ya si les cuento la historia de la Inquisición protestante, ya termino convirtiendo esto en una conferencia sobre la Inquisición, cosa que no es. Dejo en claro que creo que hubo una equivocación histórica de la Iglesia en esto en ciertos métodos que aplicó la Inquisición, en ciertas cosas. Eso no debe significar ningún problema para la fe, porque no es materia de fe. Materia de fe son las doctrinas, no las conductas. O sea, si se mantienen las doctrinas correctas, aunque el cura del pueblo haga algo malo, eso no afecta a la fe, afectará posiblemente a la salvación del cura del pueblo, pero no refuta ningún dogma de fe. El punto claro es si te encuentras un dogma de fe que sea errado, que es otra cuestión, ¿no? Pero lo que sí quería dejar en claro con esto es que se nos venden muchísimas mentiras históricas sobre la Inquisición. O sea, dense cuenta nomás sobre las aclaraciones que he podido hacer sobre la Inquisición, pero en las universidades los van a chancar contándoles eso y en las academias universitarias. Pero ¿quién te cuenta lo que pasó en la Revolución Francesa? Ahora, yo solo les he contado el caso simpático de cuando mataron a 6.000 personas en la guillotina. Investiguen el caso de lo que hicieron los revolucionarios franceses, esos que predicaban la tolerancia y la razón, contra los habitantes católicos de la Vendée. Vendée se escribe V-E-N-D y 2 Es. Fíjense lo que le hicieron, fíjense la masacre y a qué cantidad de personas mataron. Investíguenlo desde historiadores no católicos. No tengo problema con que lo investiguen de historiadores no católicos, porque la historia es la historia, ahí están los datos. Pero eso nunca les van a contar, eso es curioso. Yo solo estoy haciendo unas revelaciones sobre mitos históricos de que se exagera sobre la Inquisición, y hay otras cosas que pasó en la sociedad moderna que no se hablan ni pío. Eso me parece una hipocresía. O al menos que la misma dureza que le ponen a la Inquisición, a ver que le pongan a la Revolución Francesa, o al gobierno estadounidense, o a tantas otras instituciones de las que se podría hablar. O países o instituciones políticas, ¿no? Pero a la Inquisición sí le ponen los estándares más duros. Lo mismo pasa con el Jesús histórico. Cuando se trata de examinar históricamente la figura de Jesús, todos los historiadores somos hipercríticos e hiperescépticos. Yo no sé qué pasaría si les aplicaran los mismos criterios que le aplican a Jesús para examinar la historicidad de Aristóteles, o de Carlomagno, o de Alejandro Magno. Si le aplicaran la misma dureza de criterios históricos a todos los demás personajes históricos como le aplican al Jesús histórico, no queda ni una sola figura histórica de la antigüedad. O sea, no sé por qué hay tanto ataque. La apologética y la defensa de la fe. Se necesita defensa porque hay tanto ataque. Ese es el problema. Punto que habló acerca de Galileo, tú mencionaste que la Inquisición determinaba la culpabilidad, ¿verdad?
Sí. En ese sentido, me pongo a pensar, o sea, ¿cuál hubiera sido en ese sentido la justificación bíblica, si es que hubiera habido, para poder determinar a alguien que pues, se retracte de una idea? Es decir, ¿por qué tuvo que haber un proceso de tal tipo para que cuestione una cuestión de conciencia, ¿no? En general hay fundamento bíblico para que se pueda hablar sobre la retracción de una idea. En materia de fe al menos sí. Esto podrá sonar chocante, ¿no? O sea, oye, pero ¿qué? Sí lo hay. Por ejemplo, revisemos Mateo 18. En Mateo 18, por ejemplo, Jesús menciona a los apóstoles y les da autoridad. Y les dice, que lo que ate en ellos en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, lo mismo que le había dicho Pedro en Mateo 16. Aunque a Pedro la especificación fue que también le daba las llaves y todo eso al reino, ¿no? Pero daba autoridad a la iglesia para cuestiones también de disciplinarias y organizativas, ¿no? Dentro del gobierno de la iglesia, si uno lee las cartas, por ejemplo, del apóstol Juan, menciona que hay algunos que están teniendo ideas extrañas y contrarias al evangelio, ya en el siglo I, ¿no? Y lo normal es que si estas personas quieren volver a la iglesia, tengan que retractarse de esas ideas, o se les tenga que pedir que se retraten si quieren seguir perteneciendo a la iglesia. En el caso de Galileo, Galileo era un católico, ojo, o sea, Galileo no era alguien no católico, protestante, ¿no? No veo a la Inquisición así nomás jugando protestantes, sí veo a la Inquisición protestante matando a muchos católicos. Simplemente los remito a los datos históricos, revísenlo, ¿no? Entonces, para materias de fe sí se da una autoridad. Muchas veces se olvida esto, se dice simplemente, bueno, la iglesia es quienes creen en Jesús y es una congregación, ¿no? Y punto. O sea, como un grupo de personas que creen y se juntan y eso es una congregación y ya. No, la iglesia es mucho más que una congregación. Jesucristo mismo estableció una iglesia en Mateo 16, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya, si quieren nos salimos de la discusión sobre si la estableció sobre Pedro o no, qué significó eso. Independientemente de esa discusión, es claro que habló de mi iglesia, ¿no? Incluso dijo, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella o sobre ella. O sea, habla de una iglesia que debe perdurar, ¿no? Desde que él dice eso hasta el final, habla de algo claro. Y esta iglesia va a tener autoridad, como mencioné, o sea, Jesús da la autoridad a los apóstoles, que son el fundamento material de la iglesia. El fundamento formal es Jesús, el fundamento sustancial es Jesús, el fundamento material van a ser los apóstoles, ¿no? Que van a ser el cimiento de la predicación y todo este tema. Pablo mismo se encuentra con autoridad de amonestar y le encomienda a Timoteo también amonestar a los que confunden con nuevas doctrinas o hablan vana palabrería o cosas así. Entonces, de que hay una disciplina doctrinal dentro de la iglesia, incluso del Nuevo Testamento, sí me encuentro con que sí, y me encuentro con Jesús dando autoridad claramente a la iglesia. Hay un pasaje de Lucas, creo que es Lucas 10, donde Jesús dice, quienes a ustedes lo reciben, a mí me reciben, y quienes a ustedes los rechazan, a mí me rechazan. O sea, Jesús está hablando específicamente de una delegación, también de ciertas facultades a un corpus, ¿no? Que es la iglesia. Y es tanto esto que Jesús se llega a identificar con la iglesia misma. Demostración bíblica de esto, en el libro de Hechos, cuando Jesús se aparece a Pablo, dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo en ningún momento persiguió a Jesús, o sea, Pablo nunca se encontró con Jesús físicamente, en un sentido de la vida terrenal de Jesús. Pablo perseguía a la iglesia, pero aún así Jesús se lo toma a pecho y dice, ¿por qué me persigues? Entonces, la iglesia no es algo subsidiario. Creo que a veces hay una visión de, el cristianismo es Jesús y la Biblia, y ya. Pero si uno va al Nuevo Testamento te encuentras con que la iglesia tiene un lugar tan importante que Jesús hasta llega a identificarse, ¿no? Y decir que si Pablo está persiguiendo a la iglesia, lo está persiguiendo a él, ¿no? Muchas veces también se discuten materias disciplinarias. Leamos Hechos 15. En Hechos 15 se discute sobre la cuestión de las costumbres judías. Y los apóstoles llegan a un acuerdo y Pedro se para y establece el acuerdo de que no le van a imponer más restricciones, que tengan que cumplir las leyes judías y todo eso. Y el que diga cosas distintas, decía dentro de la iglesia, sí, tiene que ser contradicho y que si no quiere cambiar de visión, tiene que salir de la iglesia. El mismo Jesús también hay una parte del Evangelio, creo que es Mateo 18, aunque ya no aseguraría esta cita. Sé que la cita es verídica, lo que digo es la referencia del libro exacto. Pero hay una vez donde Jesús dice que si hay un hermano en la iglesia que hace las cosas mal, se lo llame y se le hable bonito. Y que si no hace caso, se llame a alguien más y entre dos personas le hablen. Y que si así no hace caso, lo excluyan y lo consideren como publicano.
Entonces existen elementos en el Nuevo Testamento que nos hablan sobre la cuestión organizativa dentro de la iglesia. Entonces yo planteo que sí debe haber una disciplina organizativa respecto a cuestiones de doctrina en fe y moral, y eso lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Que la iglesia deba pontificar sobre cuestiones de ciencia sí es una equivocación, ¿no? Ahora bien, yo no tengo problema con que la iglesia se pueda equivocar en esto, porque no es materia de fe. La iglesia puede ser falible en este aspecto. O sea, a la iglesia se le mandó a predicar el evangelio, no a descubrir la estructura del genoma humano o cosas así, ¿no? Que es lo que dijo Jesús en Mateo 28, vayan y prediquen a todas las naciones, ¿no? Entonces, sí creo que la iglesia cometió un error en la época de Galileo, pero mucho ojo, acabo de contextualizar que en esa época los conocimientos científicos en realidad no apoyaban suficientemente la tesis de Galileo. Es más, la iglesia le dijo a Galileo que sí podía seguir con su idea siempre y cuando lo planteara meramente como hipótesis. O sea, Galileo insistía en que era verdad absoluta. Ese también era un problema, y insultaba a bastantes cardenales y al propio Papa. Entonces también era un problema ya de disciplina moral dentro de la iglesia. Mostré el caso de Copérnico. Copérnico sostenía ideas como las de Galileo, pero no tuvo mayor problema, o sea, con la Inquisición en vida, etc., ¿no? Ya luego cuando se combinó con el caso Galileo sí hubieron complicaciones. Pero que la iglesia pueda fallar en determinar asuntos científicos, sí, porque no es su campo, así como un científico puede fallar en cuestiones religiosas, ¿no? Porque su materia define cuestiones de fe y moral. Ese es el contexto de lo que es el evangelio, la doctrina, ¿no? Entonces básicamente contextualizar eso, ¿no? Básicamente la iglesia no tenía mucho que meterse a discutir las teorías de Galileo, pero lo que sí podía meterse a discutir era la actitud de Galileo y la forma en que estaba propugnando sus teorías, y en gran parte ese fue el problema, porque Galileo, como especifica, no era un judío ni un musulmán, era un católico. Entonces, o sea, digamos, caía dentro de la administración de la iglesia, ¿no? Aunque sí, se cometió un error, y el mismo Papa Juan Pablo II aceptó que se cometió un error, pero es que no es materia de fe o moral, sino en materia histórica, científica en esa época, ¿no? Así que no hay problema del catolicismo con reconocer eso. Y es cierto, no existe ningún pasaje de la Biblia donde te digan que el corpus eclesiástico de la iglesia te pueda poner en cuestión sobre qué creencias científicas tienes, ¿no? Mientras no haya problemas con creencias de fe, o sea, puedes tener diversas creencias científicas, ¿no? Pero sí hay evidencia del Nuevo Testamento de disciplina respecto de cuestiones doctrinales. Lo que es el punto del caso de Galileo, ¿cuál es la fuente que tú manejas para sostener la defensa, ¿no? De que no se le torturó, que no se le condenó? Gracias. Bien, los ateos que a veces nos confrontan con el caso Galileo, también le gusta plantear su famoso mantra de la carga de la prueba. Dice, si tú afirmas que Dios existe, entonces tú tienes la carga de la prueba. Entonces tú tienes que demostrarme que Dios existe, y si no me traes evidencia, entonces yo no creo en Dios, etc. A los ateos les gusta jugar ese jueguito. Bueno, yo le jugaría el mismo jueguito si el que me dice esto es un ateo. O sea, yo le diría, ¿y yo por qué te tengo que demostrar que a Galileo no lo torturaron? Tú eres el que está diciendo eso, tú demuestras que a Galileo no lo torturaron, ¿no? Y a ver, que busque documentación histórica fiable, o sea, no un artículo del diario chino o un panfleto, ¿no? Documentación histórica fiable de esto, va a tener un verdadero reto. ¿Qué fuentes utilizo? Como también digo, cuando doy clases en la universidad, yo no tengo un solo libro de referencia, muchos, ¿no? Por ejemplo, tengo el libro de Vittorio Messori, he investigado sobre tengo en mi casa una biografía de Galileo publicada por el Diario del Comercio, una recopilación de biografías de científicos, ¿no? He leído páginas de internet serias, si revisas también en las diapositivas, al final de las citas, hay las referencias a qué libro concreto me estoy refiriendo. Tenemos también el Tratado contra el Método de Paul Feyerabend. Este epistemólogo le dedica varios capítulos a analizar el caso Galileo. Y Feyerabend no busca defender nada religioso aquí. Lo que él hace es un análisis deconstruccionista de la ciencia. Su materia no es defender a la iglesia ni nada de eso, ¿no? Pero me encuentro a Feyerabend, pues, tratando todas estas cosas y citando los escritos de Galileo. Otra fuente son citas de los propios escritos de Galileo, también para ver el conjunto de cosas que digo. Pero esto de que no fue quemado en la hoguera también lo puedes revisar en los documentos históricos pertinentes para el caso. ¿Cuáles son? Las actas de la Inquisición. O sea, cuando se lleva un juicio, se lleva un acta de lo que sucede en el juicio y todo eso. Bien, históricamente tenemos el registro de estas